lo va a seguir haciendo. Quiero compartir con ustedes parte de lo que también asimismo pude recibir. Acabamos de venir de un tiempo maravilloso en el Congreso Distrital y allí estuvo el pastor Néstor Blanco de Venezuela, a quien otorgo el crédito por esta palabra, porque fue a él a quien el Señor trajo esta revelación y muchas otras cosas que el Señor también a cada uno de nosotros nos va dando, se unen para aprender un poco más, porque posiblemente cada uno de nosotros tiene cierto conocimiento acerca de la oración y posiblemente puede parecer como no tan necesario para algunos, pero en el caso personal yo siempre creo que necesito seguir aprendiendo acerca de la oración. No importa los años que el Señor nos vaya permitiendo, yo digo, Señor, yo quiero seguir aprendiendo. Gloria a Dios. Bendito es su nombre para siempre. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, vamos a leer allí lo que el Señor nos enseña, versículo 1. Solo el versículo 1 del capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Lucas 11. En el versículo 1 dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor? Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál es la solicitud de este hombre? Él dice: enséñanos a orar. Mírenme para acá. Hay algo muy interesante que nosotros debemos comprender, y es que hoy en la iglesia del Señor, en el mundo entero, se está viviendo una crisis. Y esta crisis se debe a la falta de oración. En la iglesia del Señor hay falta de vida de oración. La iglesia del Señor ora, pero debemos comprender que como cristianos nos falta tener una vida de oración. Y por cuanto en la iglesia del Señor falta entender lo que representa una vida de oración, entonces esto representa una crisis y nosotros debemos entenderlo de esta manera. Porque si no lo entendemos como una crisis, hermanos, entonces no vamos a trabajar en pro de mejorar o de superar estas cosas. Gloria a Dios. Aquí la palabra del Señor, y lo podemos entender precisamente por esto. La palabra del Señor nos está mostrando, como decía el hermano Mingo, un escenario donde mucha gente está alrededor del Señor y notan algo específico en Él. Y dice la Biblia que uno de sus discípulos se acerca al Señor y le dice: enséñanos a orar. Si nosotros analizamos allí esta expresión, Él dice enséñanos, Él no dice enséñame. Me hace a mí entender que el problema no solamente es personal, sino que el problema es de muchas otras personas. Y Él lo entiende, Él lo comprende.
Y en este momento él está sirviendo de portavoz de muchos otros discípulos que estaban allí cerca del Señor. Y él está diciéndole: Señor, tenemos un problema y nosotros queremos que tú nos ayudes. Por favor, enséñanos a orar. Ahora, son muchas las cosas que debemos comprender nosotros de este versículo. Una de ellas es que la multitud que se está acercando al Señor, deseosos de que Él les enseñara a orar, no es más que gente del pueblo de Israel. Allí no podemos hablar de gente de otras naciones, de gente de otras religiones, porque estaban allí alrededor del Señor. Y acuérdese que, según la palabra, dice la Biblia que el Señor fue enviado a predicar al pueblo de Israel. Él mismo dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a predicar a su pueblo. Él vino a traer una palabra, una revelación del cielo y una explicación más profunda de lo que ellos conocían como la ley mosaica. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que debemos entender es que eran judíos los que se estaban acercando al Señor. Ahora bien, siendo que ellos eran judíos, es difícil procesar en la mente que no supieran orar. Es difícil pensar que ellos no sabían orar. Si es que el pueblo de Israel tuvo durante años y años relación con Dios. Ellos podían conocer acerca de la existencia del Dios eterno. Sabían que fue ese Dios maravilloso el que los sacó de la nación de Egipto, donde eran esclavos, y que los condujo por el desierto, que les dio como heredad una tierra. Así que ellos tenían conocimiento y ellos oraban. El pueblo de Israel oraba. Pero qué cosa tan tremenda que se están acercando al Señor para decirle: enséñanos a orar. Ahora bien, hay que analizar en realidad qué es lo que ellos están solicitando al Señor. Cuando ellos se acercan para decirle: enséñanos a orar, hay que mirar algunas cosas interesantes. Hay que analizar qué es lo que ya ellos sabían para poder comprender en realidad qué era lo que ellos estaban pidiendo al Señor. Por ejemplo, los judíos, ellos sabían algunas cosas de la oración. Cuando un judío se disponía a orar, una de las primeras cosas que hacían era que ponían su mirada ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Si estaban en otras naciones, y si estaban en Jerusalén, ponían su mirada hacia el templo. Esto es lo primero que debemos entender. Ellos no oraban, sino ponían la mirada hacia el templo o hacia Jerusalén. Ahora bien, ¿quién les enseñó esto al pueblo de Israel? ¿Quién les indicó que ellos tenían que poner la mirada hacia Jerusalén o hacia el templo? ¿Quién se los enseñó? Dígamelo. ¿Quién? No fue Dios quien se los enseñó. Ellos mismos dispusieron, se auto implicaron esta norma de poner su rostro hacia Jerusalén o hacia el templo. Entonces podemos comprender también algo, y es que nosotros como iglesia muchas veces somos fáciles de establecer como doctrinas, formas. Hay muchas cosas que no son más que parte de una tradición muy personal o muy cultural y lo establecemos como doctrina. No era malo esto. Poner su mirada hacia el templo o hacia Jerusalén, eso no era pecado, no era malo. Pero lo primero que debemos comprender es que Dios nada tenía que ver, esto no tiene nada que ver con la opinión de Dios, no era una exigencia de Dios. Eso está claro, ¿verdad? Nosotros muchas veces le damos valor espiritual a la tradición, y es allí donde esto no es correcto.
Cuando le damos un valor espiritual a la tradición, entonces hacemos que las cosas no sean correctas. Las cosas puedan que no sean malas por sí solas, pero cuando le damos un valor espiritual a lo que representa algo tradicional en el propio corazón del hombre, solamente allí, entonces esto se convierte en un problema. Algo más hacían los judíos cuando oraban. Ellos tenían muy en cuenta la forma corporal. En algunas ocasiones miramos que muchos se arrodillaban, otros se postraban, rostro en tierra. Y había muchas formas específicas que los judíos usaban para ese momento en que ellos disponían orar. Ahora bien, la Biblia no registra, oiga bien, que Dios haya establecido una forma específica al momento de orar. Dios no dijo, mi pueblo tiene que arrodillarse para que yo los pueda escuchar. Dios no dijo, tienen que orar de pie para que yo los pueda escuchar. Dios no dijo, tienen que levantar las manos para que yo los pueda escuchar. ¿Me hago entender? ¿Es malo levantar las manos? No. ¿Es malo arrodillarse? No. ¿Es malo orar de pie? No. El caso es que los judíos lo hacían como una forma tradicional, como algo que ellos lo miraban como doctrinario, como algo doctrinal, hacerlo de esa manera. Entonces, miramos que Dios no lo determinó que se hiciera así. Muchas de las cosas que la iglesia hace, no es Dios que nos las ha impuesto, sino que forma parte de nuestra tradición. Entonces nosotros lo aplicamos como doctrina. Amén. ¿Sabían que hace mucho tiempo, sin que mucha gente se diera cuenta, yo hacía algo? Yo escuché de alguien, comentaba esto, hablaba de alguien que tenía en sus rodillas, tenía un callo bastante grande a causa de que era una persona que oraba mucho de rodillas. Entonces, sin que muchas personas se dieran cuenta, yo hice algo. Primero, procuré que en mis rodillas también salieran callos. Y no oraba de otra manera sino de rodillas. Y sigilosamente, cuando alguien pasaba a mi lado, y más aún si de pronto se perfilaba como un líder o como un predicador o como alguien, yo le echaba el ojito así de reojo a las rodillas y miraba y analizaba y procesaba, filtraba. Oiga bien, según mi concepto, el nivel espiritual de la persona por la cantidad de callo que podía tener en la rodilla. ¿Sí me van a entender? Yo decía, esta persona es de oración, es muy espiritual. Y cuando le veía así la piel muy delgada, decía, para nada, no califica. Y era una manera como yo, oiga bien, de manera equivocada, estaba actuando. Era algo incorrecto. Hasta que un día yo escuché a alguien, mire lo que pasó. Hablaba de que en su cama, en la parte de la cabecera, en su colchón, se formaba un hueco, tenía un hueco, porque esta persona era una persona de mucha oración, pero le gustaba hacerlo, era sentado a la cabecera de su cama. Y esta persona decía, era tan grande, oiga bien, la profundidad que se había formado en la parte donde él dormía, que aún hasta cuando tenía dificultades con la esposa y problemas, si no se arreglaban las cosas porque ella quería solucionarlo, por lo menos por la fuerza de la gravedad, ella corría para donde él hasta que lo terminaba abrazando porque se daba vuelta. ¿Sí me va a entender? El colchón la hacía correr hacia donde estaba él. Y yo dije, oye, esto me parece bueno, yo también como que lo quiero aplicar. ¿Sí? Es bueno, porque si las cosas no se arreglan, hermano, porque de pronto existan formas para hacerlo, por lo menos por la gravedad, porque corre para donde él.
Esta persona, hermanos, era una persona de oración, de mucha oración, pero lo hacía sentado en su cama. Nosotros muchas veces hemos adoptado formas, hemos adoptado tradiciones como doctrinas, y hasta allí es donde esto se convierte en un problema, porque en realidad Dios no determinó la forma corporal como tal. La Biblia registra que personas lo hicieron así, pero no determina que sea Dios el quien lo haya ordenado, como para que nosotros pensemos que si lo hacemos de otra manera ya Dios no nos va a escuchar, porque de otra manera Dios no hubiese escuchado a Jonás en el vientre del pez. ¿O no es así? ¿Para dónde sabía el que quedaba Jerusalén? ¿De qué posición tenía dentro del vientre del pez? No lo sabemos, mas sin embargo dice la palabra que Dios oyó la oración de Jonás. Nos damos cuenta que las formas no es lo que realmente importa delante del Señor. Bendito es su nombre para siempre. Un día el pastor Blanco, muy preocupado por saber, estaba muy inquieto por saber la razón por la que los judíos, cuando se paraban frente al muro de las lamentaciones a orar, ellos hacían como hacen ellos cuando están orando. ¿Sí o no? Que se mecen hacia adelante. Y él decía, allí tiene que haber algo. Ahí tiene que haber algo profundo, desde que los judíos hacen así delante del muro de las lamentaciones. Y él estaba ansioso por saber, hasta que un día se encontró con un rabino. Y él lo llama y le dice, rabino, por favor, yo quiero hacerle una pregunta. Yo estoy muy inquieto por saber la razón por la que ustedes oran así. Le dijo, ¿tú quieres saber? Hombre, la razón por la que nosotros oramos así es por la misma que ustedes oran así. Gloria a Dios. En pocas palabras, ellos habían asumido eso como una posición, y nosotros levantamos nuestras manos, las batimos, ¿sí o no? Y decimos que la Biblia dice que hay que batir las manos, gloria a Dios. Eso no es problema. El problema es que yo crea que si no levanto las manos estoy pecando. El problema es que yo crea que si no oro de rodillas estoy pecando. Ese es el problema. Entonces los judíos tenían todas estas cosas muy bien entendidas. Algo más hacían los judíos, ellos oraban 3 veces al día. Encontramos en la vida de Daniel, encontramos que él, dice la palabra, se arrodillaba, y más en un momento de crisis. Él se arrodillaba ¿cuántas veces al día? Abría la ventana mirando hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. De allí nosotros hemos adoptado que Dios ordena que debemos orar 3 veces al día. Hermano, Dios no ordena eso. No es malo orar 3 veces al día. El problema es que lo hemos aplicado como una doctrina y lo encerramos bajo pecado si una persona no lo hace. Entonces, ¿qué tal si una persona quiere orar 4 veces al día? Y si una persona quiere orar 5 veces al día, ¿entonces está en pecado? Yo no sé si usted está agarrando el hilo de lo que acá, ¿sí o no es así? Porque no vaya usted a salir diciendo aquí que no debemos orar 3 veces al día. Yo le puedo decir ore 4, 5 o 10 veces. No le vamos a establecer una norma básica, porque esto es algo muy personal. Y esto es algo muy de relación, de intimidad con Dios y de disposición muy personal. Bendito es su nombre para siempre. Mas sin embargo, a pesar de que ellos hacían todas estas cosas, y además la oración de los judíos eran muy estructuradas. Ellos eran de los que se aprendían salmos completos, unos rezos muy largos, y los presentaban delante del Señor cuando llegaban en oración. ¿O por qué cree que el Señor terminó diciéndoles no hagan vanas repeticiones? Porque esto hacía parte de la esencia de la oración judía. Ellos eran fáciles de aprenderse largas oraciones y luego presentaban delante del Señor esto. Gloria a Dios. Entonces la oración de los judíos eran muy estructuradas. La de nosotros no es tan estructurada porque hemos aprendido, gracias al Señor, ¿verdad? Que Él nos ha ido guiando a esto.
a tener una manera como más espontánea para llegar al Señor. Estas personas que tenían este conocimiento acerca de la oración son las que se acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Mi hermana Magali me asustó bastante porque yo dije: Dios mío, la hermana está predicando por mí. El Señor estaba allí, ¿verdad? El Señor era el que estaba guiando y estaba dirigiendo. Yo siempre lo he creído de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que ella expresa, yo lo tengo acá también registrado. ¿Por qué ellos vienen a Jesús? Para que les enseñara a orar. Hermanos, porque ellos estaban viendo en Jesús algo diferente. Ellos estaban viendo en la oración de Jesús algo que jamás a ellos se los había enseñado. Ellos veían que Jesús oraba de una manera y que había una esencia tan profunda en el momento en que Jesús llegaba a la presencia del Padre. Y ellos decían: bueno, nosotros buscamos por todos los lados, todos los métodos y todas las formas que conocemos, que nos han enseñado nuestros padres, que venimos practicando de muchos años, pero esas formas y esos métodos son muy diferentes a la manera como ora Jesús, y además lo que vemos en él son resultados más efectivos, porque Jesús era muy efectivo al momento de orar, ¿o no es así? Nosotros muchas veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué la oración que hace el hermano o la hermana es más efectiva? Entonces allí es donde surge que queremos estarle poniendo la cabeza a todo aquel que creemos hace oraciones que son efectivas, pero no nos esforzamos y no procuramos nosotros también, nosotros mismos, entender por qué la oración de ese hermano, de esa hermana es efectiva, para yo también procurarlo, de por lo menos de alguna manera buscar la forma de llegar a ese tope de vida espiritual que realmente alinee con la de Dios, para que también se produzcan cosas especiales cuando yo imponga mis manos. Eso casi nunca lo procuramos, sino que nos quedamos solamente hasta el nivel de estarle poniendo la cabeza a todo el mundo. Y no es malo que oremos los unos por los otros, pero cuando se convierte en un hábito en nosotros de solamente que oren por mí y yo no oro y ni me esfuerzo por buscar un nivel mayor, entonces eso se convierte en un problema, mi hermano. Amén. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Entonces, ellos vieron en Jesús algo que nadie les había enseñado. Y cuando le dicen: Señor, enséñanos a orar, la respuesta de Jesús los dejó a todos ellos maravillados. Los dejó a todos ellos perplejos. Porque cuando Jesús da la respuesta, Jesús no les habla de formas. Cuando Jesús da la respuesta, Jesús no les habla de tradición. Cuando Jesús les da la respuesta a ellos, no les está hablando de métodos. Gloria a Dios. Jesús los empieza a conducir a la esencia. ¿A qué los empieza a conducir el Señor? Diga conmigo: a la esencia. Y la respuesta de Jesús es el Sermón del Monte. Aquí en Lucas 11, este es un evangelio sinóptico y es el mismo evento que encontramos en el Sermón del Monte de Mateo 5. Por favor, lleguemos allí. Mateo 5, 6 y 7. Hermanos, allí es el mismo evento que registra el evangelista Lucas. Es el mismo que está registrando acá el evangelista Mateo, sino que hay unas cosas mucho más interesantes que escribe Mateo que las omitió Lucas. Por eso quiero que lleguemos acá al libro de Mateo. El Señor empieza a darles a ellos el Sermón del Monte, considerado en la palabra, inclusive tiene ese título allí, el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo 5, el Sermón de las Bienaventuranzas. Gloria a Dios. Entonces, allí Mateo 6, versículo 5, allí está la respuesta del Señor a la pregunta de aquel discípulo que se le acerca, o aquella solicitud: enséñanos a orar. Y el Señor les habló de tres cosas muy interesantes. Número 1, dice el versículo 5:
cuando ores, no seas como quién. Están allí conmigo, ¿verdad? Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Pregunto, ¿esto tiene algo que ver con la forma de rodillas, sentado, de pie? ¿Esto tiene algo que ver con la forma? ¿Esto tiene algo que ver inclusive con las palabras? No tiene que ver ni siquiera con las palabras, hermanos. Porque muchas veces nosotros creemos que para orar tenemos que buscar palabras muy rebuscadas. Y si vamos a orar delante de alguien, tenemos que usar un lenguaje, un léxico que impacte a la persona. Y este asunto no es así, mi hermano. El Señor aquí no les está hablando de formas, no les está hablando de métodos, ni siquiera de las palabras, le está hablando de esencia, que es otra cosa diferente. Dice número 1, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabía usted que este pasaje muchos lo han usado para censurar la manera como muchas veces nosotros como cristianos hemos anunciado la palabra de Dios y hemos puesto lugares de predicación en las calles y hemos orado en las calles? Y muchas veces han dicho, mira, lo ve, esos son los hipócritas. Hermano, el Señor no está hablando de eso. Dice la Biblia, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para, oiga bien, ahí dice, para. Ese para que enlaza lo que el Señor va a seguir expresando allí, está hablando de la motivación. ¿Por qué ellos oran en pie en las sinagogas? Para motivación. ¿Qué es lo que los motiva? Para mostrar a los hombres que oran. Entonces estamos analizando que allí hay una motivación equivocada. Para mostrar a los hombres que ellos oran, que ellos saben orar. No quiere decir, allí el Señor no está diciendo que usted no puede orar en las calles. Allí el Señor no está diciendo que usted no se puede parar en una esquina a predicar la palabra y orar por los enfermos. Eso no lo está diciendo el Señor. Allí el Señor está diciendo, revisa cuál es la motivación. ¿Qué es lo que te lleva a hacer eso? ¿Es una pasión por las almas o simplemente lo que se está buscando es propaganda o se está buscando mostrarse? Gloria a Dios, exhibirse. Eso es lo que el Señor está diciendo. Nosotros, hermanos, podemos hacer muchas cosas. En medio de la obra del Señor podemos hacer muchas cosas. Gloria a Dios. Pero tenemos que revisar por qué las hacemos. ¿Para qué hacemos eso? De pronto usted es de los que canta aquí en la iglesia. La pregunta es, ¿para qué canta? ¿Cuál es la motivación de usted llegar acá a este altar y cantar? Porque de pronto la motivación de muchos, hermanos, y quizás usted es testigo de esto, de alguien que hasta se ha enojado porque nunca lo pusieron acá a cantar. Nunca ha visto ejemplos como esos o situaciones como esas. Es que yo quería cantar, pero no me dejaron, entonces mejor me voy de la iglesia. Entonces, ¿para qué usted quería cantar? ¿Para adorar a Dios o simplemente lo que quería era exhibirse delante de la iglesia y que todos comprobaran que era una bonita voz? Y puede ser una muy bonita voz, pero la motivación que usted tiene para pararse acá y cantar era equivocada. Y posiblemente Dios, entendiendo esto, que Él conoce el corazón de todos, hermanos, nosotros podemos engañar y podemos confundir al hombre, pero a Dios nunca, jamás. Amén. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Entonces dice aquí la Biblia que no podemos ser hipócritas. El Señor está tocando la esencia de lo que nosotros hacemos. Posiblemente nosotros somos muy dados
a servir y a hacer muchas cosas dentro de la iglesia. ¿Para qué lo hace? ¿Sabe qué le dije yo al pastor en una oportunidad hace muchos años? Le dije: pastor, si algún día no hay un púlpito para mí en ninguna parte, pero si hay un baño que lavar, a quien hacerle aseo, cuente conmigo. Porque para mí, hermanos, pararme aquí en este púlpito o hacerle aseo un baño, para mí es lo mismo. Estoy sirviendo. Gloria a Dios. Me hago entender, hermanos. Porque si yo quiero estar aquí en este lugar para que la iglesia vea: el hermano predica bien, pero de pronto mi vida espiritual es un desastre. De pronto, en realidad, lo que puede estar detrás de una ropa clásica sea de pronto una higuera allí forrada de hojas solamente. De pronto puede ser así, pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Me hago entender? Entonces el Señor le dice: no seas como los hipócritas, porque los judíos, ellos les gustaba orar de esa manera para que la gente los viera. Entonces aquí Cristo está apuntando a la esencia y no a la forma. Usted y yo conocemos la oración del fariseo y el publicano, ¿verdad que sí? Dice la palabra que estos dos personajes llegan al templo a orar. Pero el fariseo, que era un doctor en la ley, era un hombre muy conocedor de la palabra y profesaba la fe, y se creía que él era uno de los que guiaba al pueblo a la fe, a Dios. Este hombre llega y usted conoce en sí lo que aconteció en ese momento, cómo él empezó a darse golpes de pecho, a sacar, a relucir lo que él consideraba que era su justicia, lo que él consideraba que era su buena vida espiritual. Pero dice la palabra que el Señor dijo: no tengo nada que ver contigo. En cambio había otro ahí humillado que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo, hermano, de la pena, de la vergüenza que tenía con Dios. Este hombre estaba confrontado con su propio pecado, hermanos. Este hombre entendía que él era un hombre que no era digno de Dios, ni siquiera quería levantar su mirada al cielo. Pero él llega y le dice: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Él está diciendo al Señor: Señor, en realidad no sirvo para nada. En realidad, Señor, considero que te he fallado en todo. Considero, Señor, que no estoy dando la talla como un verdadero hombre de Dios. No, Señor. Por eso muchas veces nosotros no podemos juzgar a la ligera, hermanos. Nosotros somos fáciles de juzgar. Y muchas veces hemos rebajado inclusive a personas, porque hemos mirado algunas cosas exteriores que solamente saltan a la vista, pero no conocemos su corazón. Alguien decía en una oportunidad de cuando venga Cristo, o cuando partamos de aquí, de esta tierra, allá en el cielo vamos a encontrar muchas sorpresas, porque personas que creemos que están en el cielo estarán en el infierno, y personas que creemos que están en el infierno estarán en el cielo, porque nosotros juzgamos por las apariencias, hermanos. Este fariseo estaba juzgándose y se estaba comparando con alguien que consideraba a sus propios ojos como vil, pero que ese estaba siendo grande delante de Dios, hermano, porque él estaba haciendo una oración con esencia, no con formas. Gloria a Dios. Nosotros no tenemos que estar haciendo alarde de nuestra oración o de nuestra vida de oración, porque de alguna manera la gente se va a enterar. Dios dijo que lo que nosotros hacíamos en el secreto lo iba a recompensar. Dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos, ¿qué hará el Señor? Te recompensará en público.
Oh, es que yo soy un hombre que oro tantas horas al día. No, es que yo soy un hombre que me levanto a tal hora. Y de pronto usted algún día lo puede mencionar a alguien porque de pronto se dio como un ejemplo para animar a alguien a hacerlo, pero mire la motivación por la que lo está diciendo. Si usted lo dice por jactarse, por llenarse de vanagloria, es que yo oro mucho. Usted no sabe, mire cómo saltan los rayos, los destellos de poder. ¿Sí o no? No tenemos que estar haciendo alarde, porque hermanos, eso sale a la luz solito. Gloria a Dios. La gente se va a enterar, porque fue el Señor el que lo dijo. Y la gente se va a enterar también. ¿Sabe por qué? Porque una vida de oración transforma. Una vida de oración transforma. La gente tendrá que ver que ya usted no es el mismo. La gente tendrá que ver que hay algo diferente. Eso era lo que estaban viendo en Jesús. Estaban viendo que en Él había algo diferente y ellos querían tener eso. Por eso la gente se aglomeraba para llegar al Maestro. Muchas veces Jesús tenía hasta que esconderse porque era tanta la gente que llegaba a Él. Gloria a Dios. Porque en Él había una esencia y ellos anhelaban acercarse a Él por esta causa. La gente tendrá que darse cuenta que su vida es diferente. Yo no concibo en mi mente, hermanos, que una persona iracunda, una persona llena de odio y de rencor en su corazón, me venga a decir a mí: yo soy un hombre, soy una mujer de oración. Aleluya, gloria a Dios. Tóquele la uñita, hermano, tóquesela para que vea. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, escúcheme algo. Un día Moisés era un hombre intelectual. Había crecido en el palacio con la mejor educación. Pero cuando él un día vio que alguien estaba maltratando a uno de sus hermanos del pueblo de Israel, se levantó con rabia y lo mató. Moisés era un hombre intelectual, pero no de oración hasta el momento. Luego es procesado, fue llevado al desierto. Allá en el desierto el Señor trató con él. Gloria a Dios. Allá en el desierto se encontró con la zarza, hermano, ardiente. Y esta zarza pudo tomar su corazón y derritió toda soberbia. Derritió toda condición de amargura, de odio, de altivez. Ese fuego consumió la escoria que había en su corazón. Entonces vemos 40 años más adelante un escenario diferente cuando un hombre llamado Coré se levanta contra Moisés. ¿Qué hace Moisés en ese momento según lo que relata la palabra? Dice la Biblia que él se humilló porque había tenido contacto con el fuego que cambia y que transforma, hermano. Este hombre se humilla. Si Coré se le para al frente con la misma altanería con que se paró en esa ocasión, si Coré se para al frente 40 años atrás, hermano, el mismo Moisés coge y le corta la cabeza. Pero ahora Moisés no hace esto. Por eso le dije que una vida de oración transforma la vida del ser humano. Una vida de oración hace de la persona alguien diferente. Por eso es que el Señor le dice: no seas hipócrita cuando ores. Nosotros no podemos aparentar. No vamos a pretender ser lo que no somos, hermanos. Muchas veces llegamos a la casa del hermano y cuando nos sirven los alimentos, oh Señor, aleluya, gracias, Dios mío, y empezamos a orar y mostramos. Y el hermano que nos invitó dice: wow, qué hombre tan espiritual. Embuste, en casa ni ora. En casa se embute la comida sin orar. ¿Sí o no es así? Pero allá en casa del hermano, ¿qué pasó? Allá se desató a orar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo ahí, hermanos, si hacemos eso? Díganmelo. Estamos tratando de mostrar, hermanos, que somos espirituales. Entonces tenemos que revisarnos si en algún momento de nuestra vida esta palabra ha sido efectiva para nosotros. Hemos sido hipócritas.
Tenemos que revisarnos. Si yo me reviso, yo tengo que reconocer que eso ha pasado en mi vida. Gloria a Dios. Yo tengo que reconocer eso. Bendito y alabado es el nombre del Señor. No sé si usted pueda reconocer eso que alguna vez en su vida quizás haya pasado. Pero Dios nos los enseña a través de la palabra. Él dice: no seas como los hipócritas. No tenemos que hacer alarde de consagración, hermanos, porque esto se revela solo. La segunda cosa que el Señor le dijo acerca de la oración, y que tenía que ver con la esencia, no con la forma, le dice: y cuando ores, dice acá, mas tú cuando ores, versículo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Esta acción o esta expresión del Señor de cerrar la puerta no tiene ni siquiera nada que ver con la forma. Muchas veces nosotros hemos podido entrar a nuestra casa, nos hemos metido en la habitación y hemos cerrado la puerta porque el Señor, nos acordamos, el Señor dijo que teníamos que cerrar la puerta. Y posiblemente no haya nadie más en casa, solamente usted, pero usted dice: voy a cerrar la puerta. Hermano, el Señor en realidad, usted la puede cerrar si quiere, eso no es problema. Pero en realidad lo que el Señor allí no está hablando no es de una acción física, material, literal de cerrar la puerta. Allí lo que el Señor está hablando es de intimidad, está hablando de relación. Amén. El Señor lo que está hablando es de relación. Lo que el Señor está diciendo es: quiero que tengas intimidad conmigo, quiero que tengas relación conmigo, hermano. Y cuando hablamos de relación, no estamos para nada hablando de raticos de oración. Estamos hablando de una vida correlacionada con la vida de Dios. Es una vida que donde usted esté, donde usted vaya, usted está meditando en Dios, usted está escuchando a Dios, usted está pensando en lo que Dios habla y comparándolo con sus acciones. Lo estamos comparando con nuestras acciones y estamos comprobando si estamos haciendo lo correcto o no. Eso se llama relación. Cuando usted va de camino por un lugar y usted va hablando con papá, cuando usted le va preguntando, cuando usted va inquiriendo, usted está buscando asesoría de Dios, eso se llama relación. Cuando usted al recordar la palabra sabe, se da cuenta, cuando nos damos cuenta que lo que vamos a hacer no es correcto, entonces decimos: papá, esto yo lo iba a hacer, perdóname, pero bueno, me recordaste a través de tu palabra, Señor, entonces yo voy a desistir. Eso se llama relación. Una vida en función de Dios, hermano. No está hablando de otra cosa. Hemos malinterpretado lo que dice la palabra en Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando allí el profeta habla de conocimiento, no está hablando de intelectualidad, está hablando de relación. Le faltó conocerme, le faltó relacionarse conmigo. Esta palabra conocerme es relacionada según la misma palabra, la esencia de la palabra, como el convivir con la pareja. Está hablando de una intimidad matrimonial. Le faltó conocimiento. La Biblia dice que José no conoció a María hasta que, usted no ha leído esa expresión, no la conoció. Resulta que ellos ya trataban. ¿Cómo es que la palabra está diciendo pero no la conoció? Hermano, está hablando de intimidad. Está hablando de esa relación como matrimonio, como pareja. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra, hermanos, que Samuel, él había servido por muchos años en el templo. Pero un día Dios le habla y dice que Samuel no había conocido aún al Señor y había servido en el templo. Entonces, cuando el Señor habla, entra a tu aposento y cerrada la puerta, está hablando de una intimidad. Hermanos, ¿por qué pecamos muchas veces nosotros los cristianos? Nosotros no pecamos porque no conozcamos la palabra. No pecamos porque no sepamos que eso está malo. ¿Sabe por qué pecamos? Porque nos falta relación, mi hermano. El Señor dijo: velad y llorad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Es la oración la que a nosotros nos protege de caer en las artimañas del diablo. No es el conocimiento de la palabra. Personas que conocen mucho la palabra,
y puede caer en pecado. Entonces el conocimiento de la palabra no es lo que nos evita que pequemos. Nos evita que pequemos la relación que tengamos con Dios. Porque lo santo de Dios, hermanos, salta. Lo santo de Dios nos impide que demos aquel paso que no es correcto. Lo santo de Dios nos impregna y nosotros no vamos a querer actuar de esta o de esta otra forma, porque sabemos que estamos ofendiendo con esto a nuestro Padre. Bendito y alabado es el nombre del Señor para siempre. Aquí el Señor está hablando de esencia. Algo más que le habló el Señor, dijo: y cuando ores no uses vanas repeticiones. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, dejamos la vida vana y empezamos a tener esencia. Vivimos una vida espiritual con convicción. No nos tienen que obligar. Hermano, ore. Hermano, vaya a la iglesia. Hermano, busque. No nos tienen que obligar de esta manera. Cuando nosotros dejamos una vida vana, entonces vivimos una vida espiritual a convicción. Y eso es a lo que Dios nos está llamando cada día, hermanos. Dios nos está llamando a que nosotros voluntariamente decidamos acercarnos a Él. Decidamos acercarnos al fuego que transforma. Decidamos acercarnos al Dios que cambia, que renueva, al Dios que le da esencia a nuestras vidas. Bendito y alabado es el nombre del Señor para siempre. Por favor, hermanos, dejemos a un lado los métodos, dejemos a un lado las formas, y no es que sean malas, pero no las convirtamos en doctrinas como para creer que así, solamente así, agradamos a Dios, cuando en lo profundo de nuestro corazón hay algo completamente diferente. Cierre sus ojos donde usted está, por favor.